Aleluya. Dios le bendiga a todos. ¿Me escuchan? Alabado sea el Señor. Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga más. Alabado sea el Señor Jesús. Alabado sea el Señor. Vamos a estar buscando en nuestra Biblia Efesios 5:25. Aleluya. Alabado sea el Señor Jesús. Gloria al Cristo que vive. Gracias, Señor, por este día que nos ha regalado. Bendito sea el Señor. Felicitando, también vamos a felicitar a los padres en este día. Muchas felicidades para todos, aunque tenemos poco, pero yo sé que van a llegar más en el nombre de Jesús. Aleluya. Alabado sea el Señor, en especial a mi amado esposo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Efesios 5:25. Vamos a estar leyendo. Aleluya. En el nombre de Jesús, para gloria y honra de nuestro Padre. Amén. Dice: los esposos, amad a las esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Aleluya. Oh Señor, seguimos bajo el mismo tema de la semana pasada. Gloria al Señor. Es más o menos parecido. Viviendo con el hombre correcto. La semana pasada hablamos viviendo con el hombre incorrecto. Hoy vamos a hablar del hombre correcto. Alabado sea el Señor. Oh Señor Jesús. La semana pasada, como ya le he dicho, hablábamos del hombre incorrecto, donde las cosas no, gloria al Señor, donde las cosas no funcionan, por más que usted trate de que las cosas vayan bien. Gloria al Señor. Pero aquí es algo parecido, pero nada que ver. Se parecen, pero nada que ver. Bendito sea el Señor Jesús. Yo recuerdo que en esta ocasión, hablando un poco más atrás de la semana pasada, cuando usted vive con el hombre incorrecto, donde las cosas no fluyen igual, y hay cosas que dejan a uno tan marcado y tan mal, que el Señor tuvo que hacer un gran trabajo, gloria al Señor, en mi vida, donde yo decía: si el Señor un día se acuerda de mí, inclina su oído y se acuerda de mí, yo no vuelvo a bregar más nunca con esa especie. Gloria al Señor. Porque yo quedé tan mal que yo decía: para yo juntarme con otro hombre, mejor me junto con una mujer. Y después que vine al Señor decía: pero que el Señor reprenda al diablo, porque era algo también que estaba fuera de lugar. Y eso me golpeaba tanto, y yo decía: no, es que yo no puedo volver otra vez nuevamente, porque ya uno, al estar tan marcado, uno entiende que ya no hay más nadie que sea bueno. Usted entiende que todo lo vamos a poner en el mismo saco, que todo es lo mismo. Y yo recuerdo que cuando el Señor empezó a tratar conmigo,
y empezó a decirme, empieza a ir soltando, porque yo estaba orándole al Señor y pidiéndole al Señor que estableciera el orden en mi vida. Señor, establece el orden en mi vida, porque yo me siento que no avanzo, yo siento que estoy en el mismo lugar, yo siento que no estoy haciendo las cosas como debo, porque no te siento como como debo sentirte, Señor. No siento eso. Y yo decía que, Señor, yo sé que tú me amas y que yo te amo, pero yo no siento ese amor que tú me das. No lo siento porque no puedo sentirlo. Porque al estar con la persona equivocada, no podía vivir lo que yo quería vivir en el momento. Luego, el Señor empezó a ir estableciendo, mis hermanos, a veces nosotros oramos al Señor y le decimos, Señor, establece el orden en mi vida. Pero a veces nosotros no sabemos que el orden que el Señor va a establecer en nuestras vidas es de la forma que a nosotros no nos gusta y de la forma que nosotros ni siquiera tenemos idea que el Señor va a hacer. Y yo oraba y yo le decía, Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres real, yo sé que tú todo lo puedes, Señor. Y yo decía, yo no quiero que me cambie. Yo no quería que me cambiara el esposo. ¿Por qué? Porque yo decía, es que va a ser más de lo mismo. Y como tú eres grande y poderoso, tú puedes desbaratar hacerlo de nuevo. Cosa que es imposible. Hay cosas que son imposibles, no para el Señor, sino que el Señor ya lo que usted tenía que aprender, ya usted lo aprendió. Entonces, al uno ser ignorante y no saber cómo el Señor va a establecer el orden, yo no sabía y estaba pidiendo algo que estaba en contra del propósito del Señor. Pero a la vez que le decía que lo cambiara, que lo desbaratara, que él podía hacerlo, yo decía al mismo tiempo, pero ¿cómo va a ser esto si no podemos ponernos de acuerdo? Ni física, ni espiritual, ni ninguna parte. No podemos ponernos de acuerdo, no podemos trabajar juntos, no podemos hacerle las cosas al Señor. Él no te ama, Señor, como te amo yo. No te hace las cosas como yo te las quiero hacer, con dedicación, con entrega, alabado sea el Señor Jesús. Alabado Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Con entrega, bendito sea el Rey de Gloria. Alabado sea tu nombre, Rey. No te hace la cosa con entrega, como te la hago yo, Señor Jesús. Alabado Dios. No podíamos ponernos de acuerdo. Aleluya. Porque alabado sea el Señor. Y yo le pedí al Señor, que establezca el orden en mi vida. Y en ese momento yo creía que era como en mi forma, que el Señor la iba a establecer el orden en mi vida. Y yo le pedía eso al Señor. Y el Señor empezó a ir estableciendo el orden y me dijo, ve haciendo esto, ve haciendo lo otro. Y en medida que Él me iba indicando de cómo ir trabajando, así mismo iba, bendito sea el Señor, así mismo iba yo, gloria a Cristo que vive, dejándome guiar del Señor, y iba aceptando la voluntad del Señor. Luego, cuando el Señor empezó a ir estableciendo el orden, entonces ahí es que llega el pastor a mi vida. Empezamos nuevamente, aunque yo lo conocía anteriormente,
pero nada más lo conocíamos como de lejito. Bendito sea el Señor. Luego, siempre dice que todas las cosas nos ayudan para bien, como dice Romanos 8:28, que todas las cosas nos ayudan para bien. A veces en el momento, cuando estamos en el momento de ofuscación, cuando estamos en gloria, Señor, cuando estamos en la tormenta, no vemos el Señor obrar en nuestras vidas, porque la tormenta no nos deja ver más allá, no nos deja concentrarnos, no nos deja ver el propósito del Señor. Recuerdo que una de las hermanas tuvo una de las hermanas tuvo una situación con el niño de ella, donde ella tuvo que acudir al pastor para resolver el problema y para que él era el que le ayudara. Volví nuevamente a verlo y en ese momento él estaba dando un culto, unos retiros los sábados. Bendito sea el Señor. Daba unos retiros los sábados que íbamos a un hogar, era nada más un solo, y lo hacíamos los sábados. En ese momento el Señor me dijo esa noche que fuera al retiro, pero yo, como el pastor no me invitó, ni la hermana tampoco, yo dije, bueno, como a mí no me invitaron, Señor, yo sé que cuando tú mandas, yo no tengo que esperar que el hombre me invite. Yo tengo solamente que obedecer, pero en esta ocasión, como ellos no me invitaron, no dije, no, mejor lo voy a dejar hasta que cuando ellos se decidan invitarme, yo voy a ir. Bueno, pues el siguiente sábado, el Señor, el pastor me mandó a decir con la hermana, dígale a la pastora que venga también. Y así, ok, eso era lo que yo estaba esperando, a que fueran ellos los que me invitaran al lugar donde íbamos, donde él estaba dando los cultos. Ahí empezamos a volver otra vez a irnos tratando, pero que el Señor me decía, yo recuerdo que en eso estábamos en plena pandemia y estábamos orando allá en el templo, un hermanillo, y el Señor me dijo a través de ella, te voy a cambiar el esposo. Yo le decía, Señor, ¿y dónde está que no lo ve? Dije yo, bueno, yo estaba tan mal, mis hermanos, que yo decía, dije, bueno, el Señor va a tener que lavarme con un río de agua viva para yo poder volver nuevamente, que abriera con otro hombre. No, dije, bueno, Señor, tú eres soberano. Dije, pero no, yo no quiero volver a bregar con hombre, porque yo entendía que sí, que podía seguir trabajando, pero a la vez desde que lo podía, que lo estaba viviendo, que sin ayuda de un varón, lamentablemente no se puede seguir trabajando, porque hay cosas que cuando usted tiene el varón ahí que le dé la mano y tiene el apoyo, es diferente a cuando usted está sola. Y la iglesia es igual que el hogar, que cuando una madre soltera está criando unos hijos y los hijos, mayormente los varones, se quieren descarriar, se quieren salir de redil, que ya no tienen la representación de su padre que está ahí, ellos quieren hacer las cosas a su manera, porque no tienen la representación del papá. Y así mismo acontece con la iglesia. Como el pastor no está ahí, así mismo se comportan algunos hermanos varones, porque ellos entienden que como es la mujer, ellos entienden que ellos pueden tomar decisiones, porque están ahí para ayudar. Y dije, pero no funciona así. Y en ese momento, aunque estaba viviendo la situación, yo decía, esto no hay quien lo aguante, porque a veces me sentía tan ofuscada, a veces tenía actividades para hacer que eran cosas pesadas que había que hacer, que no era que yo no la podía hacer, sino que no tenía la fuerza suficiente para hacerla, porque yo la hacía pero con mucho trabajo
Y el Señor siempre tenía misericordia de mí, me mandaba un varón a ayudarme y me socorría. Pero cuando ya llegó el pastor, ya todas las cosas fueron cambiando. Y yo tenía una lucha conmigo misma, porque el Señor a veces, habían situaciones que se me presentaban, pero el Señor me decía, llámalo a él. Yo dije, no, yo no lo voy a llamar. Y como yo voy a estar molestando al pastor a cada rato, si él, alabado sea el Señor, yo no sé cómo se vaya a sentir la otra persona, yo no sé si él creerá, no sé no sé cómo lo interpretaría. El Señor seguía tratando conmigo y a veces volvía y me decía que me iba a cambiar el esposo. Yo le decía, no, que yo no quiero bregar con esto. Yo no quiero volver a bregar con hombres. Y a veces él era tan difícil para mí. Y fue una situación muy difícil porque habían cosas que tenía que consultarla y me costaba mucho trabajo hacerlo. Luego después que estuvimos yendo a ese lugar, presentaron una serie de situaciones donde el Señor nos sacó de ahí y cuando volvimos, el Señor me dijo, ahora vamos a tu casa. Ok, está bien. Dije, no hay problema. Ese día llamé al pastor, le dije, bueno, yo no sé por qué usted está orando, pero el Señor me dijo que ahora los cultos los vamos a hacer aquí. Y ya, bueno, está bien. Dije, si usted quiere, ore, pregúntele al Señor qué el Señor le dice. En ese momento, él me dijo, no, está bien, vamos a orar. Sigo orando, cuando usted tenga la respuesta, usted me deja saber que yo estoy en disposición. Ya el Señor me dijo lo que tenía que hacer. Ya vamos esperando que le confirme a usted. Cuando le confirme a usted, usted me deja saber y seguimos. Bueno, pues seguimos dando los cultos, los damos, primero iniciamos dándolo en la casa porque el local en ese momento estaba en construcción. En ese momento era que lo estábamos construyendo. Después, ahí en el transcurso de esos meses llegó el problema de la pandemia, que todo el mundo, todo se paralizó, todo lo que había empezado se había paralizado porque no había nada abierto, no había nada, pero estaba bien avanzado ya. Y el pastor ya me había dicho, me llamó ese día y me dijo, vamos a suspender los cultos porque no vamos a poder seguir dando los cultos por la pandemia y todos los demás. En ese momento yo estaba volviéndome loca con mi cabeza que no sabía qué pensar, porque ya el Señor seguía tratando conmigo. En esa ocasión trabajaba con otra pastora también, que el Señor me mandó a trabajar con ella y me puso de vacaciones, me dio 4 semanas de vacaciones en eso. Y ella me decía, no, pero usted tiene que venir para que podamos seguir trabajando. Y yo le dije, no, está bien, cuando el Señor me avise yo voy. Ok, está bien. Duramos 4 semanas, pero ella siguió trabajando. Pero el Señor me dijo que durara 4 semanas sin ir. En esas 4 semanas yo me quedé tranquila en la casa. Ese día estoy orando y preguntándole al Señor, ya me estoy volviendo loca aquí, no sé qué hacer. Y me dijo, prepárate que el martes vas a ir donde la hermana. Bueno, voy donde la hermana. Y cuando ella se sorprendió, cuando me dijo, oh, pastora, y usted vino. Dije, mire, yo tenía todo el mundo cerca, menos a usted, porque yo creía que usted no iba a volver en todo este tiempo por aquí. Le dije yo, bueno, yo no me mando, el que me mande es el Señor. Y él me dijo que ya había terminado el tiempo y seguimos trabajando. Dije, sigue trabajando. Nada, me fui a seguir trabajando y recuerdo que en esa ocasión había un hermano, que ese hermano era que iba a predicar ese día.
Y el Señor me dijo a través de él, después que salimos de donde teníamos el culto, que ya había terminado, él vive para acá, para donde veníamos, para Villamella, y yo siempre cruzaba el puente, venía caminando, y él me dijo, yo voy a coger un vehículo ahí, pastor. Y dije, no, yo me voy caminando, mi hermano. Y él, no, está bien, no hay problema, yo la voy a acompañar para que no vaya sola. Y ok. Y veníamos hablando en el camino, y de repente me habla el Señor a través de él, y me dice, mira, pastora, a su vida va a llegar algo que dice el Señor que no reniegue y que lo acepte. Y yo nada más le decía, Señor, pero no puede ser por lo que estoy pensando, lo que estoy tratando de evitar en mi mente. Y yo le dije, bueno, seguí. Dije, ok, sigue caminando, no reniegue y sigue, porque él sabía que yo iba a seguir renegando, porque yo decía que no, es que yo no acepto eso, yo no recibo eso. No, eso no es lo que yo quiero. Pero a medida que fuimos trabajando juntos, hubo como una conexión espiritual, donde yo veía todo lo que mi esposo iba a hacer. Todo, yo lo veía claramente, era como dice mi esposo, como un déjà vu, donde yo vivía lo que como ya dije, pero eso ya yo lo viví. ¿Y por qué? Y empecé también a tener una serie de sueños donde el Señor, bendito sea el Señor, donde el Señor me mostraba cosas que iban a acontecer, que después realmente acontecieron cada una de ellas. Y yo decía, pero ¿por qué yo? Pero a veces yo le hacía, y el Señor me decía que le hiciera los sueños al pastor, y yo le hacía los sueños al pastor, pero a veces le hacía los sueños al pastor, se lo hacía a media, y ahí él no me podía decir una interpretación completa, porque yo se lo decía a media, porque evitaba muchas cosas, decírsela, porque yo decía, pero Dios mío, ¿cómo le voy a decir esto al pastor? Si yo realmente no sabía cómo decírsela, o qué reacción él iba a tener, y también me ponía a pensar por él, y decía, porque no tengo forma cómo hacerlo. Pero le hacía alguna pincelada de la que el Señor me permitía, y yo, pero no le hacía el sueño completo. Después, luego de ahí, cuando empezamos a trabajar juntos, el Señor hizo esa conexión donde todo cambió totalmente. Y veía las cosas, veía lo que iba a pasar, veía cómo el Señor iba estableciendo el orden en mi vida. Y aunque aún todavía estaba en si acepto o no lo acepto, pero yo te sentía, mis hermanos, un fuego que me estaba consumiendo poco a poco. Y aunque yo le decía que no al Señor, no, es que yo no quiero eso. Yo no quiero eso, porque en ese momento era una decisión muy difícil, y era orándole al Señor, orando y orando y orando. Bendito sea el Señor Jesús, porque hay decisiones que uno tiene que tomar, que a veces el Señor, por más que usted se niegue el tomar la decisión, por lo menos eso me acontece a mí, que aunque usted no quiera tomar una decisión, hay algo en usted como ese fuego apacible que le da como esa inquietud hasta que usted toma la decisión de hacerlo. Ese fuego consumiéndolo poco a poco, porque el fuego consumidor del Señor es así mismo, como dice la Biblia, es un fuego que va consumiendo poco a poco. Cuando el propósito del Señor, y usted es ignorante a las cosas y no entiende en el momento lo que el Señor quiere hacer, y usted no acepta lo que el Señor quiere hacer, porque usted no sabe, pero no lo quiere aceptar por muchas situaciones que pasan a su alrededor, que dan contra de su principio, que no fue lo que usted le enseñaron, que no es lo que es.
lo que está establecido humanamente. Pero aquí el Señor rompe todos los parámetros humanos. Bendito sea el Señor, por más raro que parezca, hay decisiones que aleluya, que no tienen nada que ver con su ser humano, que es el Señor, el que tiene que trabajar ahí para usted poder tomar esas decisiones. Y es como casi cuando usted toma una decisión, que eso es lo que te toca y eso es lo que te toca. Y tiene que tomarla obligada, como es tu decisión, decide bien, no es tu decisión, es que tienes que tomarla. Y ese fuego consumiéndome día y noche, día y noche, día y noche, y yo peleando conmigo misma porque no quería aceptar la voluntad del Señor. Mis hermanos, y en eso duré yo un año completo, peleando con el Señor, que él que no y yo que sí, el que sí, yo que no, el que sí, yo que no. Y en una mañana, recuerdo que me tiré de rodillas y le dije, Señor, yo siento que voy a perecer como perro. Dije, no, Señor, siento que voy a perecer porque ya no aguanto más, tengo es como algo que era tan intenso, porque cada vez más se iba como intensificando un poco, y iba subiendo, y el Señor me mandaba a hacer cosas, y era una lucha que tenía conmigo misma, el si lo hago o no lo hago, y a veces tenía que tomar la decisión. Y cuando tomé la decisión, le dije, Señor, ya voy a tomar la decisión porque yo siento que me voy a morir, este fuego me va a consumir. Y cuando volvió de nuevo, cuando dije, ya Señor, acepto, porque entiendo ya que todo no es del enemigo, que es algo que tengo que aceptarlo, pero totalmente me sentía diferente, porque con mi esposo, con el pastor, ya me sentía, podía sentarme a hablar con él, podía ponerme de acuerdo, podíamos trabajar en unión, podíamos hacer muchas cosas que antes no podía hacer, y empecé a experimentar cosas que antes no había experimentado. Y todo eso me acontecía. Después, luego de ahí, el Señor me dijo en esa ocasión que estábamos en un retiro. Recuerdo que ese sábado estábamos en un retiro, y el Señor me dijo, úngelo. Y cuando lo unja, me dijo, dile a él que todas las decisiones que hay que tomar tienen que consultarla con él, porque es muy difícil, mis hermanos, mayormente con nosotras las damas, cuando tenemos responsabilidades, que asumimos las responsabilidades de la casa, y usted está acostumbrado a usted hacer a tomar sus propias decisiones, a hacer sus cosas. Es difícil, mis hermanas, cuando usted llega a tener que someterse, a hacer un cambio en su vida, porque yo no tenía que, solamente le consultaba al Señor, Señor, vamos a hacer esto y esto, y el Señor me decía, sí, hazlo, yo lo hacía, igual que en la casa también. Había situaciones que tenía que era la que tenía que resolverla. Y cuando uno está acostumbrado toda una vida a usted a tomar sus propias decisiones, a hacer las cosas sin tener que consultarle a nadie, porque yo vivía, yo tenía un esposo, pero era como si no lo tuviera. Él estaba ahí por estar. Okay. Todas las decisiones, cuando te tenía que tomar unas decisiones y le decía, vamos a hacer, ay, y yo qué tengo que ver con eso, eso es el problema tuyo, ok, está bien. Entonces ya yo decidí yo hacer mis propias cosas yo, sin consultarle nada, porque, y a veces le consultaba, pero tenía a veces le consultaba,
y no tenía, ni me decía ni sí, ni no, ni me decía nada. No, eso eres tú que sabes. Ok, está bien, como yo sé que sé, ya no tomaba ningún tipo de decisión. Pero al tener este cambio, donde todo, absolutamente todo lo que tenía que hacer, tenía ya que consultárselo al pastor, ya aquí cambiaron las cosas. Y aún seguía luchando conmigo misma porque no quería consultarle las cosas. Y recuerdo que en una ocasión se me presentó una situación en la iglesia que no sabía cómo manejarla. Y me dice el Señor así mismo, llámalo. Y dije, ¿cómo? ¿Y cómo? Y me lo dijo 2 veces, llámalo. Bueno, lo llamo. Dije, mire, pastor, se me está presentando esta situación aquí. Y el Señor me dijo que lo llame a usted. ¿Cómo lo vamos a resolver? Y dije, no te preocupes, que ahora ya yo voy para allá y lo vamos a resolver. Sigue haciendo lo que tú estabas haciendo, sigue preparándote, que yo en un momentico estoy allá. Ok, está bien. Y cada cosa que iba a hacer tenía que consultarlo al pastor. En ese día le digo, Señor, se me está presentando una situación, me voy de rodillas, porque como siempre, cada cosa que iba a hacer, donde yo iba de rodillas, era el Señor, ¿cómo hago esto? Y Él era el que me dirigía. Y en ese momento, cuando estoy orando, me dice el Señor, para eso fue que yo te lo puse a Él, porque hay cosas que ya tú no tienes que consultarla conmigo, es con Él que tienes que consultarla. Bueno, llamó al pastor y seguimos trabajando. Y no es lo mismo cuando usted tiene una ayuda a cuando usted no la tiene. Bendito sea el Señor. Y a veces cuando nosotros tenemos que hacer una decisión, nos cuesta mucho. Hoy en día los matrimonios y los hogares hay muchos hogares disfuncionales, muchos matrimonios que no están funcionando, porque ya la gran mayoría de los caballeros están, que es un 50 y 50. Hay muchos que le salen a las mujeres que usted tiene que aportar un 50 y usted un 50. Y que todos tenemos que colaborar. Entonces, a veces nosotras, como tenemos ya decisiones que hacer, hay matrimonios que no se consultan, trabajan los dos, lo tuyo es tuyo y lo mío lo repartimos para los dos. No, eso no funciona así. Cuando hay un matrimonio unido que se rige por el Señor, la mujer, como dice aquí mismo en el libro, tiene que dejarse guiar por el esposo, tiene que someterse al esposo. Y hay muchas damas que no estamos en esa disposición de someternos al esposo, siempre y cuando el esposo esté sometido a Dios. Ojo con esto. Que un hombre que se deje guiar del Señor, que quiera el bien, como dice aquí mismo en el libro de Efesios, en los versículos más abajo, que la mujer es ayuda idónea del hombre, y que cuando vamos a tomar una decisión tenemos que sentarnos los dos y ponernos de acuerdo. Y la mujer también, si usted tiene un hombre de Dios, se deja dirigir por el Señor, yo tengo que aprender a ver al hombre, a ver el Señor en mi esposo, y en mi esposo tiene que aprender a ver al Señor en su esposa, que hay cosas que uno orando, el Señor se la dice a uno, pero no se la dice al esposo. Pero ¿qué permite el Señor? Que sea yo que se la diga al esposo, para que los dos nos ponemos de acuerdo y podamos ejecutar, aleluya, lo que el Señor ya nos ha dicho, porque aquí no estamos midiendo fuerza,
si tú eres mayor que yo, si tú tienes que estarme pisoteando, no, aquí hay que tener respeto. Lo primero, respetar al esposo y la esposa y el esposo amar a su esposa. Eso es lo que la Biblia nos enseña. El esposo lo que tiene es que amar a su esposa. La mujer tiene que respetar. Y usted tiene que tener respeto, la esposa tiene que tener a su esposo. Respeto, admiración, gloria al Señor y acuerdo entre los dos. Que nosotros podamos sentarnos y ponernos de acuerdo y que todas las cosas que nosotros vamos a decidir hacerlo en mutuo acuerdo y las cosas van a funcionar con los hijos, con todo lo que tiene que ver. Gloria al Señor. Y es algo que uno tiene que, gloria al Señor, que tiene que velar, tanto el esposo, y es un mutuo acuerdo donde el esposo va a velar por su esposa y la va a cuidar, la va, como dice la Biblia, la va a amar y a guardarla y a cuidarla como si fuera su propio cuerpo, porque él no quiere mal para sí mismo, ¿verdad que no? Gloria al Señor. Y a su esposa tiene que amarla a sí mismo como si fuera él mismo. Pero cuando usted vive con el hombre correcto, porque a veces nosotros en la ignorancia, cuando vivimos con el incorrecto, le pedimos cosas que él no nos puede dar o que ella no nos puede dar, y no es porque no quieran darlo, no, es porque eso no es para ti. Y si no es para ti, por más que usted luche por dárselo, no se lo va a poder dar porque usted está exigiendo algo que no le pueden dar. Y yo recuerdo que yo le decía al Señor y oraba, y cuando vivía con el incorrecto, yo le decía, es que yo te estoy pidiendo algo a ti, que tú que no es algo fuera del alcance de tu mano, es algo que no es tan difícil, eso creía yo, que no es tan difícil, porque a veces nosotros vivimos con el incorrecto y estamos pidiendo algo que no nos puede dar, por más que usted quiera dárselo, no se lo va a dar. Y aunque usted lo tenga en usted darlo, no lo va a dar, porque no es para esa persona. Y yo le decía, yo no te estoy pidiendo nada que tú no me puedas dar. Después luego, pero yo se lo decía en mi ignorancia. Después luego el Señor me decía, ¿tú te acuerdas que tú le decías a él que tú no le estabas pidiendo algo fuera del alcance de su mano? Pues sí, pues tú le estabas pidiendo algo que no te podía dar. Y yo, wow, Señor, verdaderamente. Porque cuando usted vive con la persona incorrecta, usted da, y eso le sale naturalmente. Eso le sale a usted así mismo, natural, que usted no tiene, ni siquiera tiene que hablar, no tiene que expresar nada, porque como dice la Biblia, que somos uno, y es el mismo pensamiento, es el mismo sentir, y al estar unidos y ser un solo espíritu, compartido entre los dos, aunque seamos dos, es un solo pensamiento. Y yo le decía eso, pero después fue que yo lo entendí, porque el esposo que yo estaba pidiéndole al Señor, tú lo puedes cambiar de esta forma. Yo quiero un esposo que te ame a ti primero, Señor, porque yo sé que si te ama a ti, me va a amar a mí. Un hombre de Dios, un hombre que realmente te ame como yo te amo, Señor. Y que podemos tener la misma visión, que podamos tener las cosas en común. Y así el Señor lo hace. Y todo lo que tenía en mi corazón, donde vine a vivirlo, fue con mi amado esposo. Porque todo, el más mínimo detalle que yo pedía en mi esposo,
todos esos detalles, que yo cada vez que yo veía algo, al principio no fue tan, porque cuando las cosas vienen del Señor, el enemigo siempre pone su primera parte, porque acontecieron cosas que yo decía, no, esto es más de lo mismo, y esto es más de lo mismo, porque yo estaba predispuesta ya, que iba a ser más de lo mismo. Pero el Señor después, poco a poco, me fue mostrando que no era más de lo mismo, porque que ya yo estaba tan decidida que no, yo me voy a quedar sola. Si el Señor me liberta de este, yo me voy a quedar sola. Pero no fue así, mi hermano. Mis hermanos, no fue así. El Señor escuchó mi oración. Aleluya. Estableció el orden en mi vida. Y todavía hay cosas que sigue estableciéndola, porque aún todavía Él no ha terminado de establecer el orden total y completamente. Él sigue, y era como Ana cuando iba al templo, que iba a orar, a pedirle el hijo que tanto pedía, que tanto quería, que ella anhelaba tener ese hijo, y que así mismo estaba yo como Ana, pidiéndole al Señor. Le digo yo, Señor, pero es que yo no voy a experimentar tu amor, porque a veces hay cosas que uno tiene que uno no la puede vivir ni la puede sentir en el Señor, porque usted tiene que tener a alguien físico para usted poder reflejarlo en el Señor, para que el Señor pueda manifestar y usted pueda sentir la manifestación del Señor en nuestras vidas, en nuestro matrimonio. Y es muy difícil, gloria a Dios, cuando usted tiene, aleluya, una persona a su lado que está, pero es como si no tuviera. Pero es muy diferente cuando usted tiene un esposo, que usted tiene la misma visión, que tenemos el mismo objetivo y que estamos empujando el barco de la misma, que estamos empujando el barco a la misma dirección. No es lo mismo ni es igual. Por eso es que uno tiene que orarle al Señor y clamar al Señor. Porque cuando usted pone su confianza en el Señor, Él le contesta cada uno de los detalles que usted necesita. Él sabe lo que usted necesita. Él sabe lo que usted trajo del cielo. Y quien lo tiene, esa persona que vino con usted a la tierra, porque en otra usted no lo va a encontrar. Siempre va a haber esa ausencia de lo que usted trajo, que no lo tiene. Y ese es el anhelo en nuestras vidas. Gloria al Señor, cuando usted tiene un esposo, cuando usted tiene el esposo correcto, que todo su anhelo de su corazón, su esposo lo tiene. Gloria al Señor Jesús. Y el Señor es maravilloso, mis hermanos, donde tenemos nosotros que ponernos, gloria a Dios, en la mano del Señor y tomar decisiones. Es difícil, hay decisiones que son muy difíciles, pero el Señor nos ayuda. Y cuando nosotros pedimos algo con fe al Señor, esperar en el Señor, que sea Él el que le traiga lo que usted anhela, lo que usted necesita, lo que usted anda buscando, que ninguna otra persona la tiene, excepto que no sea a quien, con quien usted vino. Gloria al Señor, porque es muy maravilloso. No le voy a decir que no hayan sus situaciones, pero no es lo mismo. Gloria al Señor, porque no somos perfectos ninguno, y no hay matrimonio perfecto. Siempre van a surgir sus situaciones, pero en el Señor
Y usted ya cuando usted viene, aleluya, cuando ya usted tiene una experiencia, que usted consta con una experiencia, usted tiene la facilidad cómo resolverlo y cómo ponerse de acuerdo. Si en algún momento llega algún momento que no logramos ponernos de acuerdo, ya usted cuenta con la sabiduría de cómo usted sobrellevar eso y cómo ponerse de acuerdo y cómo seguir caminando, pero siempre poniendo al Señor, gloria al Señor. Y después que el Señor me permitió conocer a mi esposo, conocí y viví y estoy viviendo cosas que yo creí que nunca en mi vida la iba a vivir, donde mi esposo para mí después del Señor, es todo para mí, porque es mi amigo, es mi pastor, es mi esposo, es todo, todo. Mi esposo es todo después del Señor. Alabado sea el Señor. Y no es gloria al Señor. Alabado Dios. Cuando usted vive algo que usted lo vivió y lo sintió y lo vivió, mire, porque aprender cuesta, mis hermanos, cuesta. Y ni siquiera por uno mismo, es para enseñar a otro. Porque es difícil cuando usted vive en una situación en su hogar donde usted no tiene paz y lo primero es que el esposo tiene que darle esa paz, esa tranquilidad de que aunque todas las cosas estén mal, pero que su esposo le proporcione esa paz aparte del Señor, porque el Señor no da paz también, pero el esposo también tiene que producirle esa paz y que usted siempre anhele estar, aleluya, en esa paz, en esa comunión, porque si usted no tiene paz en su hogar, no va a tener paz, porque por ahí comienza todo. Si usted no tiene el hombre adecuado, bendito sea el Señor, usted no va a tener esa paz. Y quizá hay personas que lo consiguen, pero no tienen la paz porque siempre le va a faltar algo. Siempre va a faltar algo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y es muy, gloria a Dios, muy agradable usted tener paz en sus hogares. Bendito sea el Señor. Así que, mis hermanos, gloria a Dios, vamos, aleluya, a seguir confiando, creyéndole al Señor y seguir, gloria al Señor, que su esposo que usted tiene, cuídelo. Los hijos no están primero que los esposos, y usted tiene un buen esposo. No están primero, mire, ahí no puede usted dejar entrar ni sus hijos, ni su mamá, ni su papá, ni a tercero, ni a nadie. Aquí la decisión, solo usted y yo, punto, se acabó, no hay nadie más, porque no puede dejar entrar a nadie en lo absoluto, porque los hijos usted lo tiene, pero los hijos se van, ¿y quién es el que se queda con usted? Su esposo. Claro está, cuando usted vive con el esposo incorrecto. Bendito sea el Señor. Y a veces nosotras, las madres, cometemos el error de que cuando queremos los hijos, o si el Señor todavía no lo ha bendecido con sus hijos, usted le está orando al Señor por sus hijos, pero después que los hijos llegan, el esposo pasa a segundo plano. No, el esposo sigue siendo el primero, usted sigue el después, usted llegó después. Y cuando usted sea adulto, usted se va. ¿Y quién nos quedamos? El matrimonio, así como nos juntamos, usted y yo, así mismo
volvemos nuevamente a seguir, porque los hijos después que son mayores se van, todo el mundo se va, y quién volvamos a volver a estar solo como al principio, nosotros dos. Y si usted tiene un buen esposo, aleluya, y usted lo descuida por los hijos, después cuando los hijos se vayan, ¿cómo van a seguir? Gloria al Señor, aleluya. Y a veces cometemos mucho las madres ese grave error, el poner los hijos primero que nuestro esposo. No, los hijos no van primero, ellos siguen siendo segundo. Cuando usted tenga su casa, usted va a ser el primero, porque usted va a tener su esposa, usted va a tener, aleluya, su hogar, donde usted va a tener que formarlo ahora. Pero no aquí en el matrimonio, no, los hijos no van primero. Gloria a Cristo que vive. Siempre, gloria al Señor. Los hijos, el esposo va a estar ahí, pero y su esposa va a estar ahí, pero los hijos no. La mamá no. Aquí no puede haber opiniones de segundo ni de tercero. Solamente usted y yo podemos tener opiniones. Lo que usted diga o lo que yo diga. Nos ponemos de acuerdo. Gloria al Señor. Así mismo como la iglesia, como Cristo cuida la iglesia, así mismo el esposo debe cuidar a su esposa. Porque él, aleluya, es un mandato del Señor, donde, gloria al Señor Jesús, el Señor, el que cuida de su iglesia, y nosotras las mujeres somos la representación de la iglesia, de Cristo y la iglesia, porque si Cristo no cuida la iglesia, gloria al Señor, ¿dónde vamos a parar? Así mismo el esposo con la esposa, que tiene que guardarla limpia, sin arruga y sin mancha. Gloria al Señor, porque, aleluya, es una bendición del Señor. Amén. Gloria al Señor. Alabado sea tu nombre, Rey de gloria. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Después, luego, gloria al Señor, más en detalle, cuando el Señor nos dé en el próximo mes, cuando tenemos la actividad, gloria al Señor, que tenemos poco más de tiempo, gloria al Señor, ahí vamos a hacer una conferencia, según el Señor nos permita, y vamos a hablar más detalladamente, gloria al Señor. Bendito sea el Señor, Dios le bendiga y Dios le guarde a todos. Espero que haya sido de edificación para cada uno y no se haga oidor, mi hermano, también. Hay cosas, como dice la Biblia, escucharlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo, gloria al Señor. Y las cosas buenas que escuchemos, o malas o como sea, sentarnos y analizarlo y ponerlo en práctica, porque si no lo ponemos en práctica, muchas cosas nos vamos, gloria al Señor, no vamos a descubrir ni vamos a aprender si no lo ponemos en práctica, porque cuando usted escucha algo y no lo pone en práctica, es como si no escuchara nada. Gloria al Señor Jesús. Amén.